Buen día, director. Le saludamos a Antonio D'Alencia y Rubén Atawich. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Antonio? Rubén, un gusto saludarlos. Efectivamente, vamos a conversar un poco sobre el tema del racismo y discriminación. Y como se ha podido mostrar en el titular que tienen ustedes, es que es un tema y un mal de todo el mundo, ¿no? Ha ocurrido en España, ocurre en Bolivia y, por supuesto, es un tema y un flagelo que todavía acompaña a la sociedad en estos acontecimientos que van a menoscabar los derechos, la dignidad principalmente de las personas, de un grupo de un colectivo o finalmente de una nación. Entonces son hechos no aislados, son hechos estructurales que lamentablemente acompañan en la vida y en Bolivia en particular hemos creado diferentes instrumentos legales para reflexionar, para compartir, para prevenir estos acontecimientos. Como muy bien se anunciaba, el día de mañana, 24 de mayo, se conmemora un acontecimiento histórico lamentable, oscuro, podríamos decirlo, para Bolivia, en el cual se ha flagelado, se ha vejado, se ha restringido los derechos de varios hermanos campesinos en un momento y un contexto de alta polarización política, pero que sin embargo se ha generado una violencia a sus derechos, ¿no? Entonces, para que nunca más ocurran estos tipos de hechos, es que efectivamente se ha declarado Día Nacional contra el Racismo y Discriminación, en el cual obliga a las instituciones públicas, al sistema educativo en general, a realizar acciones, eventos de reflexión, de concientización, para poder compartir reflexiones justamente y prevenir este tipo de situaciones en cualquier contexto en Bolivia. El director, buen día, Antonio le saluda. De aquel 24 de mayo de 2008 a la fecha, ¿qué ha cambiado en el país? ¿Qué podría usted destacar que ha cambiado en el país o definitivamente no ha cambiado nada, por más de que tengamos normas, de que hayamos avanzado? Es bien difícil en la sociedad avanzar en este tipo de temas. ¿Qué evaluación podría hacer, director? Buen día otra vez. Muy buenos días, Antonio. Sin duda ha habido cambios que han ayudado y han contribuido a respetar la plurinacionalidad. Ya recordemos, son más o menos más de 14 años, 15 años que ha ocurrido esa situación. Ya Bolivia tiene unos cambios estructurales, tanto en su institucionalidad, en su normativa, en los parámetros generales. Resaltamos en principio el carácter innovador de la Constitución Política del Estado, vigente desde el 2009, que va a establecer una nueva naturaleza de configuración estatal. Recordemos que las constituciones son contratos sociales, son acuerdos sociales en el cual pactamos de cuál va a ser las pautas, los mecanismos de convivencia, y se ha definido justamente que en esta Constitución el racismo y la discriminación no deben ser tolerados, no deben ser aceptados, es más, deben ser sancionados, ¿no? Entonces ha cambiado efectivamente. Cuando se ha suscitado el 2008 los hechos lamentables que vamos a recordar el día de mañana, no existía, por ejemplo, en el Código Penal el delito de racismo, el delito de discriminación, el delito de organización o incitación a la discriminación. Eran delitos que no existían, no estaban establecidos en nuestro Código Penal, no estaba sancionado, por lo tanto, el racismo en Bolivia. Ahora, obviamente, a partir de la Constitución y de manera específica con la Ley 45 contra el racismo y toda forma de discriminación, ha incluido estos tipos penales, se ha incluido también como faltas disciplinarias para los servidores públicos y se ha establecido una estandarización, es decir, las normas nacionales, los procedimientos nacionales, el Código Penal, las instituciones han establecido mecanismos y se han adecuado a los estándares internacionales para la protección de los derechos humanos. Son avances significativos que tenemos en Bolivia y podemos graficar de manera muy específica aquel ejemplo donde se prohibía antes a las personas que puedan ingresar a los restaurantes, bares, hoteles, porque se permitía y se daban el lujo incluso los dueños de los locales a poner letreros que decía se reserva el derecho de admisión. Entonces toda aquella situación sin duda ya no existe ahora, es más, ahora deben los locales incluir un letrero que diga todas las personas son iguales ante la ley. Entonces se ha creado mecanismos e instancias de protección de los derechos y es importante justamente indicar aquello.
¿Tenemos desafíos? Por supuesto que sí, no se ha erradicado porque es un tema estructural, que debemos trabajarlo en el ámbito de la educación, que se está trabajando efectivamente en el ámbito de la educación, en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la comunicación. Entonces es un tema que va y trasciende a muchos sectores y a varios ámbitos. Director, en todo este tiempo y desde que hay la ley, ¿hay algún registro de casos de racismo, de discriminación, que se hayan llevado a los tribunales y que hayan terminado con un castigo, con una sentencia? ¿Tiene usted datos sobre eso, director? Sí, efectivamente, la Ley 45 da un mandato al Ministerio de Culturas, Descolonización, Despatriarcalización ahora, de poder hacer un registro de las denuncias que se presentan en los tribunales judiciales, en los tribunales administrativos, en las instancias competentes, digamos, que atienden los casos. Nosotros tenemos un registro nacional. Podríamos mencionar, por ejemplo, que en la gestión 2021 se ha logrado registrar aproximadamente 93 denuncias, en la gestión 2022 81 denuncias, y en lo que va del año de la presente gestión de enero a abril tenemos aproximadamente 31 denuncias. Muchas de ellas han sido presentadas en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, y nuestra tarea es monitorear, hacer seguimiento de qué está pasando con ese tipo de casos. Se ha visto ejemplos en los cuales se ha destituido a servidores públicos que han cometido actos de racismo y discriminación. Ha habido docentes universitarios, directores de entidades públicas que han generado actos de discriminación y han sido sancionados en el ámbito administrativo y han sido destituidos. En el ámbito penal es donde tenemos mayores rezagos. Se presentan las denuncias, pero tardan muchos años en investigarse y en sancionarse. Tenemos denuncias desde el 2021 contra actos de discriminación que se han cometido, y recién a estas alturas se está en proceso de investigaciones, están en audiencias, y bueno, miren, es bastante largo. Entonces ahí nuestra tarea es acompañar a las víctimas, acompañar los procesos para que se puedan denunciar. Tenemos también casos en los cuales en la vía administrativa contra servidores públicos policiales que han cometido actos de discriminación, racismo, que han sido sometidos a procesos disciplinarios. Entonces son temas que están siendo investigados, sancionados, pero donde lamentablemente, tengo que decirlo, lamentablemente tenemos mayores rezagos es en el ámbito penal. Justamente, por ejemplo, lo que ha suscitado 2008, junto a los hermanos campesinos allá en la ciudad de Sucre, que estamos justamente viendo las imágenes. Es decir, el año pasado han sido sancionados, digamos, con los delitos que existían entonces, pero ya no pueden ser condenados porque ya ha pasado más de 10 años, más de 12 años desde el hecho que se ha suscitado, y ya las penas han prescrito. Entonces, los que han sido acusados, ¿no? Los que han sido acusados han sido sentenciados, pero ya no podían entrar a la cárcel porque sus penas eran irrisorias y sus sentencias ya las habían prescribido. Entonces, imagínense 12 años de una investigación de 2008 y no ha quedado en nada. Sin duda, esto se está continuando. Las víctimas han presentado los recursos porque les ha fallado el sistema judicial, digamos, para que se pueda sancionar, y ahora están en instancias internacionales, ¿no? Entonces es importante, hacemos un llamado justamente a las autoridades que administran justicia para que puedan hacer las investigaciones con la celeridad y diligencia correspondiente. Pero sí tenemos datos que se registra a nivel nacional. Director, ¿en qué ámbitos se comete más la discriminación y el racismo? ¿En qué espacios de poder? No sé, la administración pública, de repente la policía está más señalada, en fin. ¿Qué análisis tienen sobre esto? Nos ha sorprendido dos datos relevantes. Uno, por la cantidad, tanto el año pasado como este año, los datos que han tenido mayor repunte, digamos, se han elevado, se han disparado, han sido en el ámbito educativo. En el ámbito educativo, donde se han restringido los derechos a la educación a niños, a estudiantes, ya sea por su condición de discapacidad,
por su origen, por su apellido, por su situación económica, y así diferentes razones por las cuales se ha menoscabado, se ha restringido. La máxima expresión, lamentablemente, lo hemos vivido en la ciudad de La Paz, hace 3 semanas aproximadamente, en el Colegio Holanda, donde se ha generado una situación extrema de discriminación que se ha connotado en un bullying y una violencia hacia unos estudiantes con discapacidad. Ese es un ámbito donde se ha elevado las denuncias de manera muy desproporcionada. Otro elemento que nos sorprende y que nos llama un poco la atención es los actos de racismo y discriminación que se están suscitando por algunas personas públicas, digamos, autoridades, ya que se trascienden en actos de discriminación y racismo violentos. Vamos a hablar, por ejemplo, del año pasado, durante el contexto del paro allá en el departamento de Santa Cruz, se ha generado de manera muy específica un acto de racismo contra mujeres ayoreas, allá en el municipio de Concepción, por ejemplo, donde se ha violentado y se ha quemado sus viviendas, ¿no? Entonces, ha empezado como acto de discriminación, pero ha terminado también con otro tipo de delitos. Son unas muestras justamente de cómo se puede tornar la discriminación y el racismo en violencias también. Entonces, es algo que nos ha ya preocupado y nos llama la atención, ¿no? Entonces, podríamos relevar, digamos, ese tipo de casos que se están registrando y atendiendo desde el Ministerio de Cultura. Director, ¿hay alguna sentencia sobre racismo? Por ejemplo, el caso de este funcionario de la gobernación, era subgobernador el que insultó, maltrató a estas mujeres ayoreas, en algún momento estuvo detenido. ¿Hay sentenciados, hay sancionados? Bueno, esta denuncia en particular se encuentra en instancia competente, es decir, está en investigación en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Ha sido presentada ya todas las pruebas, la denuncia, y se encuentra en esta etapa, ¿no?, de recabación de información e investigación, y todavía no se tiene una sanción específica. Estamos justamente a la espera de que las autoridades competentes puedan hacer la imputación formal y de esta manera se pueda hacer las audiencias y respectiva sentencia, ¿no? Entonces, lo que nos un poco llama a la preocupación es justamente el tiempo, ¿no? Los tiempos que se toman para poder justamente investigar y sancionar, y este tipo de ejemplos nos muestran nuevamente de que se demoran mucho en las investigaciones y en las sanciones en el ámbito penal, y es que ahí exhortamos justamente a estas instancias a que se pueda dar celeridad. Pero no tenemos sentencias sobre ese caso, pero a nivel nacional sí hemos tenido ya algunas sentencias sobre casos específicos que se han cometido discriminación, han cometido actos de racismo. Tenemos 3 sentencias sobre esos delitos en estos 12 años de vigencia de la ley, y bueno, son muy escasos sobre la gran cantidad de hechos que ha habido en Bolivia. Ahora, ¿qué está fallando? ¿Por qué usted tiene el diagnóstico de que los procedimientos, los trámites para sancionar estos delitos son muy lentos? Nosotros hemos hecho el año pasado una investigación de las instancias que administran justamente justicia sobre los delitos de racismo y discriminación, sobre las faltas disciplinarias sobre racismo y discriminación, y de los datos que hemos podido recepcionar de estas instancias operadoras de justicia, la policía, particularmente la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia, digamos, que nos han compartido información. Se ha evidenciado en los respectivos informes de que de 100 denuncias que se presentan, por ejemplo, más de 90 denuncias terminan archivadas, terminan sin investigación, terminan desestimadas, es decir, no continúan sus procesos. Y eso tiene que ver con aspectos tanto procedimentales como formales, pero que sin duda no se llegan a una investigación objetiva. Y de las denuncias que continúan y se dilatan demasiado, son muchos años que se demoran en llegar a una investigación objetiva y, por supuesto, a la sanción. Entonces, son estos datos que nos han permitido a nosotros concluir de que hay fallas estructurales todavía en estos ámbitos, en estas instancias, que no permiten llegar a resultados, porque la normativa está clara, los procedimientos están claros,
tenemos en Bolivia leyes muy avanzadas de protección de nuestros derechos humanos, de nuestros derechos fundamentales, tenemos instancias claramente identificadas, pero es la implementación, la operación, es donde se está fallando, ¿no? Entonces esas son nuestras conclusiones, que han sido además evaluadas en la Cumbre Nacional contra el Racismo y Discriminación, que se ha desarrollado el año pasado en la ciudad de La Paz, con más de 1.000 participantes a nivel nacional, y en ese contexto también se han discutido estos elementos y se han hecho algunas recomendaciones que deben ser cumplidas en esta gestión. Director, ustedes han debido notar seguro qué tipo de importancia le da la justicia, llámese policía, llámese fiscalía, en fin, a este tipo de casos, porque, bueno, hay pues otros, ¿no es cierto?, crímenes, violaciones, feminicidios, en fin, pero dentro de ese conjunto, ustedes, ¿cómo ven qué tipo de importancia, qué calidad de importancia se le da a los casos de racismo y discriminación? Bueno, el tema del racismo y discriminación son parte del capítulo de delitos contra la dignidad humana. Tiene que ver con connotaciones más, digamos, subjetivas, y tiene que ver con el pleno ejercicio de los derechos dignos. Sin duda, estos pueden estar acompañados en algunos momentos con violencia física, psicológica, que se puede traducir en esas circunstancias. Nosotros vemos de que hay una prioridad en la administración de la justicia cuando se trata de otro tipo de delitos, ¿no? Como ser el feminicidio, como ser infanticidio, los asesinatos, que tienen que ver obviamente con la vida, son delitos ya de la vida, pero no por ello otro tipo de delitos no deben ser investigados con la seriedad y la celeridad que corresponde. Entonces, ahí apelamos de que efectivamente se debe reforzar los esfuerzos institucionales para que se puedan investigar y trabajar también para emitir sanciones cuando corresponda sobre todos los delitos que existan establecidos en el Código Penal en general. Director, seguramente hay muchas tareas pendientes. Parece una tarea pendiente, más bien el hecho de darle celeridad a estas investigaciones y tal vez generar conciencia en los mismos operadores de justicia, porque al ser el racismo un delito que no toca físicamente a la persona, sino afecta psicológicamente, afectivamente, sus orígenes, su forma de pensar, su color de piel y otros elementos. Quizás las autoridades judiciales no entienden de que es un delito, ¿no? Tal vez tareas pendientes, director, en adelante estarán destinadas a la celeridad en las investigaciones y a la sanción correspondiente, porque va a generar nomás un caldo de cultivo en adelante el racismo sin que haya sanción ni medidas contundentes de parte del Estado a favor de quienes sufren este tipo de delitos. Sí, sin duda tenemos tareas pendientes en el ámbito sancionatorio, pero yo creo que los esfuerzos, y creemos nosotros desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de Culturas, Descolonización, Despatriarcalización, que debemos cambiar y configurar el ámbito preventivo y el ámbito de la educación. Ahí radica la esencia, digamos, para poder combatir todos estos tipos de flagelos que existen en el mundo y en Bolivia, por supuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, debemos restituir esta responsabilidad que se tiene como padres de familia, como familias, en la formación de los estudiantes. No es posible que ahora existe ahí un pensamiento donde se da la responsabilidad exclusiva a los maestros, al sistema educativo para la formación de los bolivianos y de las bolivianas. Ahí debemos reconducir justamente y apropiarnos del rol que tenemos los padres de familia en la formación. Entonces son temas que debemos discutirlos, que debemos analizarlos en la formación, en la educación, en la prevención. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental también para la prevención de cualquier tipo de violencias en general y por supuesto de racismo y discriminación. Entonces debemos acabar y trabajar con mayor profundidad estos temas en el ámbito preventivo y ser más eficientes en el ámbito sancionatorio, sin duda.
La ley prevé de manera muy específica cuáles son las instancias de protección, de sanción, lo que necesitamos es operarlas, ¿no? Entonces son tareas en las cuales todos debemos seguir trabajando, tenemos varias instancias competentes y en todo caso apelamos ahí también al trabajo de las comunidades, de los gobiernos autónomos, de los medios de comunicación y el sistema educativo que van a colaborar en la formación justamente integral de los valores para los bolivianos y las bolivianas. Director, finalmente, ¿qué va a pasar mañana? ¿Vamos a tener algún acto especial, de repente con participación del presidente, tal vez algún anuncio, en fin? ¿Qué vamos a tener mañana, director? Bueno, el día de mañana, 24 de mayo, Día Nacional contra el Racismo y Discriminación, tenemos una agenda de actividades educativas, de sensibilización en todo el territorio nacional. Las principales actividades se van a desarrollar en el departamento de Tarija. Vamos a tener una marcha que se va a concentrar en la iglesia San Roque y va a recorrer por parte de la ciudad y va a concluir en el parque temático. En el mismo se va a desarrollar una feria interinstitucional con la participación de las fuerzas del orden, policía, fuerzas armadas, entidades públicas, la alcaldía, la gobernación y sobre todo nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad que están viviendo allá en Tarija, ¿no? Entonces van a acompañar autoridades nacionales, departamentales, estos actos y esta misma actividad se va a realizar de manera simultánea en los departamentos de Oruro, se va a realizar en Cochabamba, se van a realizar también en Pando, en Trinidad. Se ha querido desconcentrar las actividades en esta gestión que no sean exclusivamente en La Paz, porque se trata de un trabajo que se debe desarrollar en todo el país, ¿no? Van a haber muchos eventos, en la ciudad de Sucre específicamente vamos a tener conferencias internacionales con el sistema educativo, a las 3 de la tarde vamos a tener un acto de desagravio con los hermanos campesinos allá en la ciudad de Sucre, y bueno, una agenda amplia de actividades en la cual van a participar nuestras autoridades nacionales y nuestras autoridades también en cada uno de los departamentos, ¿no? Invitamos a toda la población que nos pueda acompañar en todas estas actividades que se van a realizar en sus sedes principales, plazas principales, en los diferentes departamentos.